Buenas. Bueno, este es un video que tengo pendiente de hacer desde el pasado mes de noviembre, porque en ese momento les compartí un video en el que yo aparecía improvisando con Bobby McFerrin, que ha sido uno de mis grandes referentes musicales de siempre, y luego les pregunté en una historia si querían que hiciera un video contándoles un poco lo que había detrás de ese video. Entonces, a pesar de que 25 personas me dijeron que no querían que lo hiciera, 31 personas me dijeron que si lo hacía no lo verían ni en pedo, y 15 personas me dijeron que no lo verían porque tenían pendientes por ver un montón de videos de gatos, lo cual me parece más que entendible. Si yo pudiera en este momento no estaría haciendo este video, sino estaría viendo videos de gatos. Pues sí hubo 574 personas que me dijeron que sí querían que lo hiciera, así que quedé en deuda y aquí les voy a contar. Yo descubrí a Bobby McFerrin cuando estaba en el colegio, cuando alguien un día llegó a mi casa con un video de un concierto suyo en vivo llamado Spontaneous Inventions. Para mí ese video fue como el descubrimiento de una joya y lo habré visto yo no sé cuántas mil veces. Todo me parecía increíble, el virtuosismo de Bobby y la cantidad de cosas impresionantes que hacía con su voz, la profundidad de la música que hacía, el hecho de que el concierto lo hacía él únicamente con un micrófono y sin instrumentos, y que lo que cantaba no solamente era increíble, sino que además era súper chistoso y se la pasaba tomándole el pelo al público, etc. No sé, creo que inconscientemente me sentía súper atraído por algo que veía en ese video y que tenía todo que ver con lo que yo en ese momento buscaba en la música, y sigue siendo lo que busco en la música, y es la posibilidad de jugar y de crear independientemente de las casillas o de los géneros. Más adelante conseguí otras grabaciones de Bobby cantando jazz, otras cantando música clásica, otras haciendo dúos con gigantes como Yo-Yo Ma, Chick Corea, Wayne Shorter, otras en las que él se iba inventando la música y se le enseñaba un coro en el momento, etc. Cada grabación que llegaba a mis manos era como un nuevo descubrimiento que yo iba feliz a poner en mi colección de cosas inspiradoras. Muchos años después yo estaba viviendo en Barcelona y un día vi que habían programado Bobby McFerrin en el Festival de Jazz de Barcelona, y seguro que fui yo uno de los primeros en comprar entrada. Jordi, que era mi roommate de ese momento, me contó que lo habían invitado a él y a otros cantantes a ser parte del concierto, entonces que en algún momento ellos saldrían al escenario para hacer algo con él. Me acuerdo que me contó y yo, ¿qué? ¿Vas a cantar con Bobby McFerrin? ¡Qué locura! El concierto fue espectacular, fuimos con mis papás y nos encantó, y me acuerdo sobre todo mucho de una parte en la que puso al público a cantar el Ave María de Gounod, ese que está escrito por encima del Preludio en Do de Bach, mientras él cantaba la parte del preludio perfectamente afinado. Él iba cantando la parte de... Realmente es muy difícil hacer eso bien, y él lo cantó perfecto mientras que la gente iba cantando el... En fin, sublime. En ese mismo festival estaba programado el pianista Chick Corea, que era otro de mis grandes ídolos musicales de ese momento, y algunos días antes de su concierto hubo una masterclass suya. Me acuerdo que yo estaba sentado en el público escuchando atento a Chick, cuando de repente en la mitad de la clase se abrió la puerta y entró discretamente al auditorio Bobby McFerrin y se sentó justo en la silla vacía que estaba al lado mío. Y yo... ¿Bobby? Fue interesante el reto de seguir atento a lo que decía Chick Corea sabiendo que estaba sentado al lado del Bobby McFerrin. En algún momento Bobby subió al escenario y tocaron algunos temas a dúo con Chick y fue brutal. Por cierto, les recomiendo mucho escuchar un disco que tienen a dúo que se llama Play, que es un compilado que hicieron de algunos temas en vivo en alguna gira. Al final de la masterclass de Chick Corea me acerqué un segundo a Bobby y, a pesar de que me daba un poco de vergüenza, le pregunté si nos podíamos tomar una foto. Así que saqué mi camarita, alguien nos la tomó y ahí tengo todavía una foto en la que yo salgo haciendo una cara de boludo impresionante al lado de Bobby McFerrin. La verdad es que en ese momento jamás se me hubiera pasado por la cabeza pensar que en algún momento iba a hacer algo de música con él. Muchos años después volví a tener la oportunidad de estar cerca de Bobby porque vino a la universidad en la que yo estaba estudiando música a hacer una masterclass concierto. En una parte del show, él le preguntó al público si había alguien que quisiera subir al escenario y improvisar con él. Y yo me acuerdo de que, a pesar de que obviamente tenía muchísimas ganas, como que no me animé ahí mismo porque me dio un poco de vergüenza. Esto era un auditorio gigante y además estaba lleno. Pero después de unos minutos dije, no, definitivamente sí quiero hacer esto. Entonces me puse de pie y ahí mismo vi que había al lado del escenario ya una fila como de 30 personas esperando. O sea que obviamente no hubo caso. Bueno, nuevamente pasó el tiempo, esta vez como 10 años. Y ahora yo estaba viviendo en Nueva York con Sofía Ribeiro. Y un día Sophie me dijo que la habían invitado a dictar un taller en el seminario Circle Songs School, que es liderado justamente por Bobby McFerrin. Me parecía increíble que ella iba a estar tan cerca de él durante esos días y le pedí muy abusivamente si a lo mejor ella no podía preguntar si había la posibilidad de que yo llegara ahí de colado 1 o 2 días, que yo no iba a molestar a nadie, que yo iba a estar ahí calladito. Que no iba a hablar con nadie, que no iba a comer nada. Ella preguntó y le dijeron que sí podía ir, así que para allá me fui ese par de días de incógnito en los que fue súper especial tener la posibilidad de ver a Bobby de cerca haciendo música, improvisando y de ser testigo de primera mano de su genialidad y su creatividad.
Me acuerdo que en un momento, en uno de los descansos, yo estaba afuera y de repente lo vi a él caminando por ahí solo. Me armé de valor y me acerqué y le pregunté si a lo mejor podíamos hacer una pequeña improvisación juntos. Y él me dijo algo que me pareció súper lindo. Me dijo, Sure, so that we get to know each other's souls. que sería algo así como, claro, así podemos conocer el alma del otro. Él comenzó a tararear alguna cosa y durante poco menos de un minuto fuimos improvisando algo mientras que él iba a sacar algo de su carro. Después de ese par de días tan inspiradores llegué a mi casa y escribí un texto contando un poquito de lo que había sido esa experiencia para mí. De hecho, si lo quieren leer pueden ir a mi Instagram, bajar hasta el 2018 y cuando encuentren una foto mía ahí con él, ahí está. Y de paso pues ven otros videos que yo he hecho durante estos años y que están agarrando polvo. Y quién sabe, por ahí se encuentran un video chistoso de algún gato o algo. Bueno, durante ese par de días que estuve en Circle Songs conocí a Linda Goldstein, quien ha sido la manager y la productora de Bobby McFerrin desde los años 80. Linda es una persona súper querida y súper interesante con quien nos caímos muy bien desde el primer momento. Y me acuerdo que me voló la cabeza cuando estaba conversando con ella y de repente en un momento entendí que ella también había trabajado con leyendas como Bill Evans y Chet Baker. De hecho, ella es un poco la responsable de que casi todos los proyectos increíbles que sacó Bobby McFerrin hayan salido a la luz, incluyendo Don't Worry Be Happy. Bueno, por esas fechas yo tenía un concierto súper importante para mí en Nueva York tocando mi música para Big Band y llamé a Linda para invitarla. Linda vino al concierto, le encantó la música, quedamos en contacto y a los pocos meses me encargó un par de arreglos para una cantante. Nos fue súper bien trabajando juntos y al año siguiente me invitó a ser parte del grupo de profesores de Circle Songs. Me hizo súper feliz esta invitación y allá fui a parar en agosto del 2019 a un centro de retiros en medio de unos bosques hermosos al norte de Nueva York. En realidad fue la primera vez que me sumergí así de lleno en el mundo de la improvisación vocal y descubrí algo que se convirtió en una parte importantísima de mi trabajo musical. En uno de los talleres que edité le enseñé a los participantes más o menos la base del joropo y cuando ya tenía todo el grupo cantando me acuerdo que Bobby se puso a improvisar por encima. Me parecía mentira tener a Bobby ahí improvisando por encima de un joropo vocal que yo acababa de enseñarle al grupo y bueno, fue un momento súper lindo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Por las dudas les cuento que el hecho de que yo fuera parte del grupo de profesores de Circle Songs junto a Bobby McFerrin no quería decir que pues ahora fuéramos dos colegas, dos amigos de la vida. Yo creo que él ni siquiera sabía quién era yo ni cómo me llamaba. Bueno, en el 2022, después del parón de la pandemia, Linda volvió a organizar Circle Songs, esta vez en San Francisco, y ahí estuve nuevamente toda la semana cantando, improvisando y enseñando. Durante esos días, además de los talleres, hicimos 6 conciertos improvisados vocales en los que básicamente los profesores íbamos siguiendo y repitiendo la música que Bobby se iba inventando en el momento. Antes de empezar cada concierto yo pensaba en lo loco que era para mí estar ahí sentado a tan pocas sillas de Bobby con un micrófono que tenía mi nombre y estar ahí cantando lo que él iba creando en el momento. Eso sí, mucho lugar para proponer algo o inventarme algo no había porque no solamente éramos un montón de cantantes en el escenario, como 16, sino que además estábamos sentados en 2 filas y yo estaba en la de atrás, así que pues tampoco hubo ninguna oportunidad para tener alguna interacción directamente con él. Sin embargo, sí me acuerdo que en una de sus improvisaciones él por alguna razón terminó metiendo la canción infantil del abecedario en inglés, la de A, B, C, D, E, F, y cuando terminó le preguntó al público si alguien tenía una canción de su cultura que quisiera compartir y que tuviera que ver con las letras. A mí se me vino a la mente una canción que creo que era de Canticuentos y me eché al agua a cantarla de una sin tener ni idea si me sabía la letra. Salió la A, no sé a dónde va. Salió la A, no sé a dónde va. Fue a comer tamales con su mamá. Fue a comer tamales con su mamá. Salió la E, no sé a dónde fue. No sé. Salió la E, no sé a dónde fue. No sé. Fue con su tía Marta a tomate. Fue con su tía Marta a tomate. Bueno, volví a Circle Songs nuevamente en San Francisco en el 2023, esta vez en la Catedral de San Francisco, y ahí estaba yo sentado nuevamente al lado de Bobby y este grupo de cantantes tremendos. Fue avanzando la semana y a pesar de toda la experiencia brutal que estaba haciendo estar ahí nuevamente liderando, cantando e improvisando, me acuerdo que en algún momento me comencé a sentir un poquito ansioso. La verdad es que tenía muchas ganas de tener en algún momento alguna interacción directamente con Bobby, pero a pesar de que lo tenía ahí tan cerca y de que ya era la tercera vez que iba como profesor a Circle Songs, empecé a sentir que probablemente era imposible que eso pasara. La cosa es que lo que solía pasar era que él terminaba haciendo cosas con los cantantes colegas suyos con quienes se conocen hace más de 40 años, lo que me parece además más que entendible, o con algún estudiante que se subía con el micrófono al escenario. Y yo pues ahí como que me sentía un poquito invisible y además era muy consciente de que yo probablemente era otra de las 200 personas que estábamos ahí a quienes nos gustaría tener algún momento musical con él. Así que bueno, en algún momento decidí soltar esa idea y asumí que simplemente era algo que no iba a pasar. Y realmente abandoné esta idea y no volví a pensar en eso. La semana de Circle Songs terminó con una sesión de 24 horas seguidas de improvisación vocal en la Catedral. Esa locura arrancaba con Bobby y todo el grupo de profesores a las 6 de la tarde y a partir de ahí los profes íbamos liderando las sesiones por turnos cada hora.
Bobby supuestamente iba a estar únicamente en la primera hora y en la última. Yo me pasé ahí toda la noche con el grupo cantando e improvisando y como a las 8 de la mañana del día siguiente me fui un momento a hacer una siesta porque estaba súper cansado y cuando volví a las 10 de la mañana, oh sorpresa, vi que Bobby McFerrin estaba ahí cantando con los que en ese momento estaban presentes. A esa hora el grupo de profesores estaba bastante disperso porque había algunos que estaban durmiendo, otros que estaban descansando, otros que estaban comiendo alguna cosa por ahí y cuando yo entré a la catedral vi que Bobby no tenía a nadie sentado al lado suyo. Así que ahí me senté y estuve junto al resto del grupo siguiendo un buen rato sus improvisaciones geniales. De repente en un momento, después de una de sus improvisaciones, se gira, me mira y me dice en un tono cómico, "Sing something with me". ¡Uy! Bueno, me eché al agua de una y empecé a cantar cualquier cosa. Él me siguió y acabamos haciendo una improvisación muy divertida de unos 6 minutos o algo así, en la que terminamos además todos muertos de la risa. Así que eso, cuando ya había soltado por completo la idea de que quizás en algún momento podría conectar con Bobby directamente a través de la música, de repente pasó en el momento más inesperado. Y ¿saben qué? Lo más chévere fue realmente haber podido disfrutar ese momento a través del juego, que es al final lo que más he aprendido de él durante todos estos años. Es justamente esa capacidad que tiene de jugar como un niño conectado 100% al momento y de poner toda su genialidad al servicio de la creatividad, la espontaneidad y el juego. En ese momento yo no estaba pensando, uy, no puedo creer que estoy cantando con Bobby McFerrin. No importaba que él fuera uno de mis ídolos musicales o que yo hubiera esperado ese momento durante mucho tiempo, simplemente importaba el juego y lo que estábamos creando en ese momento los dos. ¿Me cambió la vida? No. ¿Salió una obra maestra? Probablemente no. Nos conectamos, creamos algo, cantamos unos minutos y ya, desapareció. Yo no sé si él sabe quién soy yo y seguro que tampoco sabe lo que su trabajo ha representado en mi vida, pero eso la verdad tampoco importa al final. Fueron unos minutos de pura conexión durante los cuales lo único real es lo que ocurrió en ese momento entre dos personas que están jugando, más allá de los símbolos alrededor. En fin, fue un momento súper especial para mí y nuevamente una lección de un montón de cosas. Así que bueno, creo que no se imaginaban que iba a ser semejante larguero de video cuando me dijeron que sí querían que les contara, pero si llegaron hasta aquí ya ven que son muchas las cosas que tuvieron que pasar para que ocurriera ese momento. Vueltas de la vida, terminé además conectado indirectamente con Bobby a través de la canción de Karol G Mientras me curo del Cora, para la que Linda me llamó para que hiciera un arreglo vocal justamente inspirado en su famosísimo Don't Worry Be Happy. Así que si les gustan las historias y quieren conocer esa también, aquí en mi canal tengo un video en el que cuento esa con detalles. Y bueno, aquí intentando ser un buen youtuber, los invito a que se suscriban a mi canal, quiero comenzar a subir videos aquí más seguido. También los invito mucho a que se suscriban a mi página de Patreon, les dejo acá el link en la descripción de este video y también los invito por supuesto a que me sigan en mis redes sociales. Bueno, les mando un abrazo grande y les deseo una semana llena de creatividad, juego, improvisación y música. Chao.